Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes, yo soy Maricose Lastra. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos una vez más aquí desde la cuenta de La Verdad Noticias. Y es que realmente hoy en día les queremos compartir un tema de gran interés, sobre todo para el sector salud. Ustedes saben que nos encontramos actualmente viviendo la pandemia del COVID-19, en donde tanto este virus como el de la influenza pueden ser probable que se propague durante esta temporada de otoño-invierno. Y es por eso que el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es la doctora Paola González, es gerente de laboratorio y toma de muestra del laboratorio GlowDX y programa Check Ahora, donde nos compartirá lo que debemos saber en esta temporada de influenza y en medio de la pandemia de COVID-19, cómo se está presentando pues justamente toda la sintomatología sobre estas enfermedades. Doctora Paola, bienvenida a nuestro espacio en La Verdad Noticias. ¿Cómo está? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos y sobre todo por compartir con nosotros un tema tan interesante. Gracias a ti, al contrario. Doctora, muchos de los síntomas, a como estaba mencionando hace un momento, de la influenza, se parecen mucho a los del coronavirus, lo que puede resultar bastante confuso para las personas si se llegan a enfermar. ¿Cómo podemos saber si una persona tiene influenza o si realmente se trata de COVID? Pues mira, como lo acabas de mencionar y es súper importante, pues los síntomas son muy similares, ¿no? Y aparte, pues estamos en temporada de influenza, que empezó justamente a partir de octubre, y pues la única forma de poder diferenciarlo, ya que, como te comentaba, son muy similares los signos y los síntomas de esta, es por medio de una prueba, que es una PCR. Esta prueba justamente lo que hace es que detecta el material genético específico, ya sea del virus de la influenza o del coronavirus, que es el agente causal de COVID-19. Entonces, yo me hago mi prueba y entonces ahí me van a decir si es influenza o si es COVID-19. De acuerdo, si bien los padecimientos o los síntomas pueden llegar a ser bastante parecidos, también tienen que haber algunas diferencias donde nosotros podamos saber en algún momento de qué se trata, ¿cierto? ¿Cuáles podrían ser estas diferencias? Pues mira, característicos de COVID-19 que no se presentan en influenza es, por ejemplo, la pérdida del olfato. Ese es un signo, un característico justamente de COVID-19. También la pérdida del gusto es uno de ellos, que son como esa diferencia que puede haber, porque bueno, al final fiebre nos puede dar tanto con COVID-19 como con influenza, lo mismo tos, dificultad para respirar, porque al final estos virus pues van directamente contra aparato respiratorio. Entonces, esas serían como las dos cosas diferentes que no tienen estas enfermedades en común. Sin embargo, realmente no hay ahorita nada que podamos hacer desde casa para realmente estar seguros si somos portadores de alguna de estas dos enfermedades, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos hacer para distinguirlos o identificar si realmente estoy enferma, ya sea de influenza o de COVID? Pues como te comentaba, básicamente con la única forma en donde podemos saber qué es lo que tenemos es justamente con esta prueba. Y aparte es muy importante porque hay que recordar que ya ha habido casos de las dos en conjunto. Entonces, Sí. el hecho de que me dé influenza o me dé COVID no me exime de que me dé la otra. Entonces, sí es muy importante como saber si a lo mejor son las dos al mismo tiempo o se trata de una o se trata de otra. Y todo esto es por medio de la prueba que te comentaba, que es justamente una prueba en donde te meten un hisopo en tu nariz y en tu garganta, recolectan células de esas zonas y eso es lo que se procesa en el laboratorio para determinar si el virus se encuentra en tu organismo. De acuerdo. Igual me gustaría que me comentara, doctora, ¿qué son las pruebas PCR? Ok, las pruebas PCR, por su nombre es reacción en cadena de la polimerasa, y estas pruebas, como te comentaba en un inicio, lo que trabajamos en esto es material genético. Son muy sensibles y muy específicas justamente por eso, porque si está o no está. Estas pruebas se utilizan para detectar virus, bacterias, incluso para hacer match de ADN, como cuando queremos saber si es nuestro hijo o no es nuestro hijo, cuestiones así. Y es justamente por eso que son tan buenas pruebas, porque justamente el material genético y así evitamos confusiones entre virus, a diferencia de otro tipo de pruebas, por ejemplo, que ahorita están muy famosas las pruebas de anticuerpos, ¿no? Entonces, Ujú. como sabemos, para COVID-19, la única prueba diagnóstica es la PCR. Es la única avalada por el INDRE, por la Secretaría de Salud y por la Organización Mundial de la Salud como una prueba diagnóstica. De acuerdo. Y específicamente, ¿quiénes deben hacerse esta prueba? Me parece que es muy evidente la respuesta, personas que presenten los síntomas. Sin embargo, ¿hasta qué Claro. punto debo de llegar en tener síntomas como para decir que ya corresponde irme a hacer una de estas pruebas?
Pues mira, yo creo que en esta nueva normalidad ya lo deberíamos de tener como bien determinado, que Ujú. sí es importante que por lo menos nos hagamos una prueba, ¿no? O sea, para saber si tienes o no. Y sabes por qué también es muy importante, porque hay muchos casos que son asintomáticos y que solamente son portadores. O sea, no el hecho de que yo tenga síntomas, dice, ah, ok, tengo los síntomas, me aíslo en mi casita, perfecto, y ya no contagio a nadie más. Y si no tengo síntomas, puedo salir, porque ahorita pues ya todas las personas estamos saliendo a trabajar, reactivando la economía, todo este tipo de cuestiones de regreso a la nueva normalidad, pero sí es súper importante que por lo menos nos hagamos un check para saber si no somos portadores asintomáticos, ¿no? Para evitar que siga la propagación de este virus y los picos que estamos viendo que otra vez están volviendo a suceder. Es verdad, y este es un tema de verdad en el que tenemos que estar pendientes de, porque en un principio nos manejaban, que inclusive para asistir a hospitales o para hacernos la prueba, teníamos que llegar hasta cierto punto en que nos sintiéramos realmente mal para poder pues, realizarnos este tipo de diagnósticos. Sin embargo, ahorita lo que me está comentando es que no tenemos que llegar hasta ese punto límite en que ya nos soporte el padecimiento o el sentirme mal, ¿cierto? Sí, exactamente. Más bien la finalidad era que si tú acudías a un hospital quizás para, no solo para el diagnóstico, sino para la atención, como que por la saturación hospitalaria que estábamos teniendo, que estábamos en semáforo rojo, que obviamente eso depende de la ocupación hospitalaria que tengamos, justamente era para que realmente las personas que ya tuvieran síntomas o signos severos como dificultad respiratoria acudieran y se les diera la atención oportuna. Sin embargo, a lo mejor alguna persona que tenía fiebre, tos, cefalea, pues se quedara en su casa aislada justamente para evitar la propagación del virus, ¿no? Entonces, más bien yo creo que eso era la referencia a que tenían que acudir al hospital justamente estas personas que tuvieran sintomatología que ya no se pudiera manejar en casa, que ya no pudiera hacer con un tratamiento ambulatorio, que ya requiriera la mejor hospitalización o una serie de estudios que, para llevar obviamente el seguimiento. De acuerdo. Me gustaría saber, doctora Paola, si hay alguna forma de protegernos o evitar el contagio de estas enfermedades. Pues las medidas de sana distancia, ¿no? Primero que nada, pues el uso de cubrebocas cuando salgamos a algún lugar, al supermercado, a hacer nuestras compras, o si tenemos la necesidad de trabajar, porque a lo mejor algunas personas están haciendo trabajo en casa, pero hay otras que sí tienen que acudir justamente a sus centros a trabajar. También el lavado de manos es súper importante, creo que esa es una de las mayores medidas para evitar justamente esta propagación. La etiqueta respiratoria, que si estornudo lo haga en el ángulo interno del codo, o si toso me tape la boca, porque hay muchas personas que estornudan así. Entonces, ese tipo de cuestiones nos pueden ayudar justamente a evitar esta propagación tanto de influenza como de COVID-19. Ahora, ¿qué hacer si voy y me hago la prueba y de plano me dan la gran sorpresa de que la prueba es positiva, que sí soy portadora de alguna de estas enfermedades? Desde ese punto, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues primero, tomar las medidas de sana distancia, ¿no? Si vives solo, pues bueno, no hay tanto tema. Si vives con tu familia, pues habríamos que aislarnos en un cuarto, utilizar nuestros propios cubiertos, nuestro propio baño. Si no es posible, pues limpiar todas las áreas donde nos encontremos. También utilizar, obviamente, el cubrebocas y estar vigilando la sintomatología. Y cuando haya signos o síntomas de alarma, como es la dificultad respiratoria y ese tipo de cuestiones, entonces ya acudir al hospital. Si no, desde casa, nosotros podemos quedarnos aislados y eso justamente nos ayudaría a no propagarlo y a llevar nuestra recuperación ahí con esa vigilancia, la saturación de oxígeno, etcétera. Eso es muy bueno saberlo. Acabamos de hablar hace un momento sobre las pruebas PCR. Si alguien estuviera interesado en saber más información acerca de estas pruebas, cómo se realizan, dónde puedo hacérmela, ¿dónde podemos encontrar esa información? Toda esa información la puedes encontrar en nuestras redes sociales como Chécate Ahora con K y también en nuestra página oficial que es www.checateahora.com. Ahí tú puedes encontrar toda la información sobre las pruebas que manejamos, que de hecho tenemos un paquete justo de COVID con influenza, también manejamos la prueba de anticuerpos, la PCR de COVID solita y influenza solita. Y si tienes alguna pregunta por nuestras redes sociales nos puedes poner como las dudas que tienes y nuestro personal médico se encarga de contestar justamente estas dudas que pudieses tener acerca de la prueba o de los síntomas, etc. Excelente, pues ahí está la información para las personas que quieran informarse más al respecto sobre estas pruebas. Ahora, tenemos también preguntas que nos hizo el público, la gente que está interesada en este tema. La primera es,
es necesario esperar unos días para hacernos las pruebas porque estamos muy confundidos ya que mucha gente comenta que todo se refleja a partir de los 10 o 15 días. Ok, mira, el periodo de incubación que se ha observado del virus es justamente de ese margen de tiempo que me estás diciendo, de 14 días, ¿no? Máximo. Entonces, lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud es que si tú presentas síntomas, nos esperemos 3 días. Si no presentas ningún síntoma, pero estás seguro de que tuviste un contacto con un caso ya confirmado, o sea, una persona que ya tiene su prueba que dice tienes COVID, entonces hay que esperarnos mínimo 5 días. No necesitas esperar los 14 días para hacerte la prueba, solamente justo hay esa confusión porque ese es el periodo máximo de incubación del virus, pero la media es justamente los 3 días, es por eso que hay que esperarnos ese tiempo. De acuerdo. Hay otra pregunta que de hecho salió mucho a la luz por parte de muchos usuarios y es, ¿los bebés pueden contraer el virus del COVID y transmitirlo a otras personas? Sí, tanto los niños como los bebés lo pueden contraer. Entonces, la sintomatología es menor en ellos por la cuestión de su sistema inmune y este tipo de cuestiones, pero sí, sí se puede y también lo pueden contraer. Ok, esto es importante saberlo ya que la mayoría de la gente había comentado que no, que al parecer los bebés, sobre todo los bebés y los niños hasta cierta edad, no eran portadores del COVID y no podían contagiar a otras personas. Entonces, a pesar de que ahorita nos confirma usted que esto no es verdad, que sí pueden contraer la enfermedad, Sí se puede. es muy bueno confirmarlo para que la gente no se confíe y siga informándose al respecto. Exactamente, y también para que los niños sigan estas medidas de que si salen, pues les pongan su cubrebocas y este tipo de cuestiones, porque también son, aunque no es una población de riesgo como a lo mejor las personas de la tercera edad o personas que tienen enfermedades crónicas, etcétera, pues sí pueden contraer también el virus. Ahora, hablando sobre los cubrebocas de tela en verdad ayudan a evitar los contagios de COVID en esta temporada. Los recomendados son los tricapa justamente porque tienen una composición que nos pueden ayudar y como ya lo sabemos las mascarillas KN95, esto nos ayuda pues para evitar un poquito el contagio. Los cubrebocas de tela sí nos pueden funcionar, pero no para traerlos todo el día y aparte obviamente hay que estarlos pues lavando si los utilizamos, pero de preferencia estos cubrebocas que son tricapa son buenos o si tenemos la oportunidad los KN95 que son los recomendados. De acuerdo. La siguiente pregunta por parte de los usuarios es, doctora, ¿recomienda que la gente tome vitaminas y minerales o solo con los alimentos es más que suficiente para evitar tal vez alguno de estos contagios o estar más protegidos con nuestro sistema inmunológico? Bueno, yo considero que sí, con los alimentos es más que suficiente, a menos de que vayas con tu médico y él te haga un análisis y sepa si tienes algún déficit o esto te puede aportar o ayudar a fortalecer tu sistema inmune, entonces sí, porque si no podemos caer en alguna otra patología por estar consumiendo vitaminas de más. Entonces, en general no es nada recomendable automedicarse, ni siquiera vitaminas, porque muchas personas justo es lo que hacen, ¿no? Como, bueno, me voy a tomar todo esto para que me ayude a estar un poco más fuerte y puede llegar a salir contraproducente. Entonces, la recomendación sería la alimentación, las medidas de sana distancia y pues acudir con su médico si es que quieren utilizar algún multivitamínico para fortalecer su sistema inmune. Quiero aprovechar ahorita que comenta el tema de la automedicación. Se estuvo comentando también durante mucho tiempo que si las personas comenzaban a presentar síntomas que pudieran asociarse con el COVID-19, que no se tomara ninguna clase de medicamento, solamente el paracetamol en casos de que ya se sintiera muy mal la persona físicamente. ¿Esto es cierto? Sí, hasta el momento no hay como un tratamiento dirigido hacia acabar con el virus. Todos los tratamientos que ahorita se están dando para las personas que cursan COVID-19 son tratamientos coadyuvantes. ¿Qué quiere decir esto? Que es para la sintomatología. Si tienen fiebre, si tienen dolor, los antibióticos o antiparasitarios que se estuvieron utilizando o retrovirales, pues es nada más por si alguna neumonía se llegara a agregar a esta, ¿no? Pero como tal, un tratamiento que digas con esto, como por ejemplo el Tamiflu para la influenza, pues no. Entonces, sí es importante que, pues, antes de consumir cualquier medicamento, lo consultemos primero con nuestro médico de cabecera y pues él nos determine cuál es el tratamiento adecuado para nosotros, porque todos los organismos son completamente diferentes, las dosis de los medicamentos pues van en cuestión de la edad, del peso, entonces eso es muy importante también. Otra de las cuestionantes que tenemos anotadas aquí es si usted recomienda las pruebas de anticuerpos y de ser así, ¿qué tan precisas son?
Ok, las pruebas de anticuerpos son buenas, pero como te comentaba en un inicio, no son pruebas que son pruebas diagnósticas. Las pruebas de anticuerpos solamente me dicen si ya tuve el virus y ya creé protección contra él. Entonces, para empezar, las pruebas de anticuerpos sí tenemos que dejar pasar un mínimo de 21 días, que es más o menos lo que se ha visto que ha pasado para que un organismo cree anticuerpos contra el virus, y no en todos los casos creamos anticuerpos. Entonces, quizás yo la pude haber tenido o la tengo en ese momento y no lo sé. Entonces, es por eso que la PCR es la prueba de oro para determinar si tengo o no COVID-19. La prueba de anticuerpos a lo mejor en conjunto con la PCR sería buena, pero obviamente hay que dejar pasar más tiempo. ¿Qué tan cierto es que se ha manejado muchísima información y ya de repente hay tanta información que no sabemos qué es cierto y qué no, o qué funciona y qué no? Eh, Se ha comentado también muchísimo que cuando uno ya contrajo COVID, solamente tiene estos anticuerpos en su sistema durante 3 meses y de ahí puede volver a contagiarse. Cuando antes se decía también que una vez que contraías COVID, ya no te podías volver a contagiar, te volvías inmune. Sin embargo, No. ahorita la información es totalmente distinta. Cambia. Sí, hay que recordar que este es un virus que es nuevo, entonces cada vez estamos conociendo más cosas sobre él. Entonces, en un inicio se observó eso, ahorita sí, justamente como lo acabas de mencionar, se ha visto que la máxima que duran estos anticuerpos que se crean son 3 meses, y posteriormente ya ha habido casos reportados también de una reinfección. Entonces, es muy importante no bajar la guardia y seguir cuidándonos, eso creo que es lo más importante, y pues ser conscientes de que este es un virus que apenas estamos conociendo, que a pesar de que ya llevamos casi un año con él, sin embargo, pues el conocimiento o la experimentación que se tiene que hacer no es a lo mejor como quisiéramos de rápida, y por eso cada día vamos teniendo nueva información sobre el mismo, y es por eso que no debemos bajar la guardia. Es cierto, no debemos bajar la guardia, sin embargo, la cuarentena, digamos que se ha disipado un poco, ya no estamos tan recluidos como antes. Entonces, para las personas que ya están reuniéndose con familiares y amigos, que ya están conviviendo con mucha más gente en su entorno, ¿qué nos sugiere, doctora, que hagamos en esta nueva normalidad y sobre todo en esta temporada donde al parecer los contagios pues, son más propensos? Claro, pues yo creo que si vamos a tomar la responsabilidad, que claro que es una responsabilidad de reunirnos con nuestros familiares o de asistir a reuniones, a lo mejor que no es lo ideal, pero si lo vamos a hacer o es necesario hacerlo, yo creo que sí es importante que nos chequemos antes de hacerlo, nos hagamos una prueba a todas esas personas que vamos a acudir a la reunión, al cumpleaños, aquí y allá. Como les comento, no es lo ideal, pero sin embargo hacerlo con esa responsabilidad de saber que quizás no nos vamos a ir a contagiar, sino que ya estemos seguros todos de que las personas que nos vamos a reunir ya tenemos nuestra prueba negativa, y pues podamos hacerlo con un poco de mayor seguridad. Sin embargo, como te comento, no es lo ideal todavía. Entonces, aprovechando lo que me acaba de comentar, ¿diría usted que es importante que a pesar de que no tengamos síntomas, nos realizáramos al menos una vez la prueba de COVID-19? Sí, yo creo que sí es muy importante porque, como te comentaba, puede ser que no presentemos ningún síntoma y seamos portadores. Entonces es muy importante que no las hagamos. Obviamente si tenemos síntomas todavía más importante, pero sí. Doctora Paola, me gustaría que antes de terminar la entrevista dejara un mensaje para todo el público que nos está viendo en esta ocasión y sobre todo para que se cuiden y que puedan seguir también pues, los pasos ideales durante esta temporada. Pues primero que sigamos con las medidas de sana distancia, que no olvidemos de lavarnos las manos o utilizar alcohol gel si no tenemos oportunidad cerca de algún sanitario donde lavarlas, que utilicemos nuestro cubrebocas, que seamos respetuosos con los demás, porque bueno, al final podemos ser portadores asintomáticos y podemos contagiar más gente, y que seamos muy conscientes de que pues COVID-19 llegó para quedarse y que vamos a tener que aprender a vivir con él. Entonces, si tenemos algún síntoma, inmediatamente acudir con nuestro médico para que nos haga nuestra revisión y también nos podamos hacer nuestra prueba, y pues que visiten todas nuestras redes sociales en www.checateahora.com, en Instagram, en Facebook también nos encuentran, y si tienen alguna duda ahí los podemos aclarar. Doctora Paola González, muchísimas gracias por su tiempo y por toda la información que nos ha compartido. Es un gusto tenerla con nosotros aquí en La Verdad Noticias. Esperamos nuevamente tenerla en otra ocasión para seguirnos informando porque pues cada vez surge más información justamente sobre estas enfermedades. Entonces es muy importante pues, seguir en comunicación para saber qué hacer al respecto, pues en casos de que se sigan presentando pues síntomas entre la familia y amigos. Muchas gracias, doctora. Que esté No, muy al bien. contrario, a ustedes, hasta luego. Hasta pronto.